Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio y a usted que está al pendiente de mi programa. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa Haciendo Historia en tu Comunidad. Primera parte de la crónica del séptimo encuentro de cronistas historiadores de Sinaloa y Nayarit, los días sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2022 en Acaponeta, Nayarit. Asistimos al pueblo de Roszamora, Nayarit, en el marco del 209 aniversario de la fundación del pueblo de Roszamora del día sábado 19 de febrero de 2022. Fue cuando nos enteramos y nos invitaron nuestros amigos al séptimo encuentro de cronistas historiadores de Sinaloa y Nayarit en la ciudad de Acaponeta. Un lugar con muchísima historia, que comentarla desde la época prehispánica a la actualidad y que la escribiré en estas crónicas, donde nos ha tocado asistir a todos los encuentros hasta el día de hoy, que estoy dándoles a conocer por medio de mis crónicas de mis vagancias de aprendizaje. Nos preparamos para asistir invitado de Choix, Ángel Sergio Villalba Tondo, del Fuerte, el cronista oficial Ernesto Parra Flores, es también cronista de Islán del Río, Nayarit, de Charay, J. Benito Guerra Prado, de Ahome, su servidor Ernesto Gatica Moreno, de Culiacán, Nicolás Viales Soto, y de Concordia, el cronista oficial Rigoberto Brito Zuna. Salimos de Los Mochis el día jueves 10 de marzo, en un camión TAP, muy buen servicio y barato, 215 pesos para ser de la cuarta edad. Eran las 10:40 de la noche, viajamos y llegamos a Mazatlán. Tomamos otro camión para Caponeta, llegando a las 8 de la mañana. Y nos fuimos a hospedar al Hotel Continental. Muy buen servicio. Después nos fuimos a comer cochito asado en una carreta a un lado del Mercado General Ramón Corona. Muy sabroso. Cada vez que visitamos estos lugares comemos el famoso cochito tomándonos un camión. Tomamos un camión con rumbo a la iglesia Guadalupe. Les comentaré la historia de la construcción. El señor cura y monseñor don José de Jesús Valencia Quintero y el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue escrito por nuestro amigo y maestro de la crónica, Néstor Chávez Gradilla, cronista del municipio de Acaponeta. Antes de iniciar la historia acerca de la construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Acaponeta, creo necesario hacer un breve bosquejo biográfico del señor cura Valencia, autor intelectual y material de tan imponente obra. El señor cura, don José de Jesús Valencia Quintero, nació en Talpa de Allende, Jalisco, el día 2 de marzo de 1916, en plena revolución. Sus padres fueron don José Dolores Valencia Mendoza y doña Ignacia Quintero Guzmán. Ellos procrearon 5 hijos, María Catalina, Soledad, Efrén, José de Jesús y Rafael. De los 5, José de Jesús fue el único sobreviviente, pues todos sus hermanos fallecieron. Terminó sus estudios primarios en su tierra natal y enseguida, con la anuencia de sus padres, solicitó ser admitido en el seminario de Tepic, al que ingresó el 18 de octubre de 1932. Dado los fuertes conflictos de la época entre la Iglesia Católica y el gobierno anticlerical callista, el seminario diocesano de Tepic fue clausurado y el 12 de septiembre de 1937, para no dejar sin estudio a los jóvenes seminaristas, fueron enviados al Seminario Católico de Moctezuma en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde Valencia llegó junto con sus compañeros
el 14 de septiembre de ese mismo año, permaneciendo allí desde 1937 a 1942. Durante estos años, sin poder venir a su patria, fallecieron sus padres y su hermano Fred. Sus hermanas ya habían fallecido siendo aún niñas. En febrero de 1942 regresó a su tierra y el 27 de septiembre de 1943 es ordenado sacerdote de la Orden de los Presbíteros de la Catedral de Tepic por el señor obispo don Anastasio Hurtado Robles. Su primer canto en misa lo celebró el 2 de octubre de 1943 en Aguacatlán, para luego ser enviado como vicario auxiliar a la parroquia de Compostelas en apoyo del señor cura don Salvador Casillas. El 28 de junio de 1944 fue enviado como vicario cooperador a Caponeta en apoyo del señor cura don Pedro S. Macedo. 2 años después, el señor cura Macedo enfermó de gravedad y tuvo que partir a México en busca de salud. Desgraciadamente falleció en la ciudad de Toluca el 10 de octubre de 1946 por gestiones y trámites que realizó el padre Valencia. Sus restos fueron traídos a esta ciudad donde llegaron por ferrocarril el día 13 para darle cristiana sepultura en el Panteón Municipal, en donde está su tumba hasta el día de hoy. Por la muerte del señor cura Macedo, el señor obispo de la diócesis de Tepic nombró al padre Valencia vicario ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el día 2 de octubre de 1947. Y el día 15 de octubre del 49 recibió el nombramiento de cura a Montville, encargado responsable de esta parroquia. Desde entonces, el ahora señor cura de Caponeta, don José de Jesús Valencia, permaneció en esta ciudad ya como cura encargado y responsable de la parroquia hasta el fin de su vida, pues ya jamás fue removido a otro lugar. Desde que recibió su ya definitivo nombramiento, se dedicó a trabajar incansablemente con el apoyo de los vicarios cooperadores y de la población católica acaponense. Entre las obras que merecen mencionarse está la construcción de capillas en casi todas las comunidades, la restauración del templo parroquial, que presenta un aspecto ruinoso, arregló la cúpula del campanario, mandó colocar mosaicos en el atrio del templo, que antes era de ladrillo, colocándole arbotantes iguales a los de la plaza. Instaló también pisos de mosaico en el interior del templo, que antes era de cemento pulido. Recubrió el piso del área de altar con losas de granito y reconstruyó totalmente la sacristía. Desde que llegó hizo gran amistad con un pariente suyo, el agricultor y ganadero don Bernardo Quintero Valenzuela, a quien le platicó que en los libros de gobierno del archivo parroquial había leído de los esfuerzos de sus antecesores hicieron para dedicar una capilla a la Virgen de Guadalupe en el cerro llamado Paseo Oriente, y que a él le gustaría mucho reiniciar sus trámites para ver si aún podían hacer realidad ese sueño. Don Bernardo le dijo que se olvidara del cerro y que en su lugar le obsequiaba un enorme terreno baldío ubicado al lado norte de la población, cerca de la vía del ferrocarril, de alrededor de 5,000 metros cuadrados, y tomó posesión de él en el año 1947. Al recibirlo, el señor cura consiguió grandes proyectos a realizarse en ese lugar, por lo que antes posible lo mandó desmontar, despedregar y limpiar, pues ahí en ese tiempo aún no había nada, solo matorrales, piedras y zacatales. Sin lugar a duda, la obra cumbre y de mayor importancia a la que dedicó toda su vida el señor cura Valencia fue la construcción del majestuoso santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Según lo expresa el mismo señor cura Valencia, se decidió de una vez por todas construirle a la Virgen de Guadalupe un templo en toda forma. Ya antes se dijo que él fue el único sobreviviente de su familia, por lo mismo recibió una considerable fortuna como herencia familiar, y ya en posición de ella tomó la firme decisión de utilizarla para iniciar los trabajos de construcción del santuario. Antes de continuar, creo conveniente conocer los antecedentes que animaron al señor cura Valencia a echarse a cuestas esa monumental obra. Los escritos del archivo parroquial acerca de la construcción de una capilla en el cerro que tanto le impresionaba data del año 1880, cuando el entonces señor cura en Acaponeta, don Gregorio Alatorre, de 1878
a 1882. Hacía gestiones ante el prefecto político de Caponeta, el capitán don Ramón Maciel, para adquirir el cerro ubicado al oriente de la población, llamado hoy Paseo Oriente o Cerrito de Tepeyac, pues la intención de él era la de construir en ese lugar una capilla guadalupana. El capitán Maciel aceptó y le vendió el cerro al señor cura en la simbólica suma de 19 pesos, y una vez adquirido y con la debida autorización de sus superiores, mandó despuntarlo para formar una amplia meseta, cuyos trabajos le costaron 244 pesos, y que consiguió con algunas familias acapotenenses. Ya terminado y acondicionado la meseta del cerro, inició su construcción colocando la primera piedra el 16 de agosto de 1880. Para información del lector, transcribo al pie de letras el escrito del señor cura de la Torre, que se encuentra en el archivo parroquial de fecha 20 de agosto de 1880, y que nos habla de sus trabajos y afanes para llevar a cabo la construcción de dicha capilla guadalupana en el cerro. Con licencia del superior gobierno eclesiástico consagró la obra de la capilla de María Santísima de Guadalupe el día 7 de octubre de 1879, haciendo una cortadura del cerro y a la parte superior para formar mesetas. Esta costó 244 pesos y ya terminada se bendijo el cerrito el día 16 de febrero de 1880, siendo padrino el señor Hilarión Aguilar y la señora Evarista Rojos de Quintero. El cerrito, hoy del Tepeyac, es de mi propiedad. Lo compré al señor director político en 19 pesos, dándole en esta corta cantidad por ser parte del objeto de que ya era. El día 16 de agosto de 1880 se colocó la primera piedra angular hueca por dentro conteniendo el tesoro y una laminilla de placa con la fecha. Fueron padrinos los señores don Jesús Quintero y don Amadeo Ramírez y don Agapito Arcaico y don Averino Barragán. El día 22 de agosto, a la hora de la misa parroquial, se robaron el tesoro que costía en 7 pesos de plata, solo dejaron la placa y es lo único que ahí está. El día 28 de octubre de 1880 se suspendió el trabajo de la capilla de Guadalupe por falta de agua. Consiste este trabajo en haber cubierto los cimientos. Nada más. Don Gregorio Alatorre, parroquia de Caponeta, 25 de octubre de 1880. Por encontrarse quebrantado de su salud, estando ya muy enfermo, el padre Alatorre tuvo que retirar a mediados del 82 a su tierra natal, Guadalajara, al lado de sus familiares. Para ya no regresar, a finales de ese mismo año llegó a la Caponeta como cura interino el señor Buenaventura O'Connor y recibió el nombramiento de cura propio de la parroquia de Caponeta hasta el año 1886. En ese lapso de 4 años, el señor cura O'Connor se consideró como el interino, pensando que de momento podría llegar otro. A esos 4 años fueron prácticamente de inactividad, en la que se refiere a la continuación de los trabajos de la construcción de la capilla en el cerro. Recién llegado a Caponeta en 1883, se desató en la región una terrible epidemia de fiebre amarilla, traída por extranjeros que arribaron al puerto de San Blas. La peste duró en esta villa por más de 2 meses y mató a más de 1 millar de personas, con todas edades y sexos. Por doquier quedaban muertos y enfermos agonizantes tirados en las calles. Las familias, llenas de terror, escuchaban el lúgubre cencerro que sonaba al paso del carretón por la muerte de las calles, que enviaban al señor cura O'Connor para recoger los muertos, llevarlos a enterrar, y a los heridos para llevarlos a un improvisado hospital que el mismo señor cura, con el apoyo del prefecto político don Luis Peregrini, había instalado cerca de la laguna de las Mojoneras. El objeto de sonar el cencerro era un aviso para que al paso del carretón la gente sacara a sus muertos y afectados, aunque en realidad eran muy pocos los que se podían hacer por los enfermos, pues toda persona que era atacada por la fiebre inmediatamente se moría. Don Buenaventura O'Connor fue párroco de Caponeta por 31 años, hasta el día de su muerte, que ocurrió el día 23 de junio de 1913. Convirtióse en un gran benefactor de esta población y persona muy querida por todos los de Caponeta. Un año después de que llegara a Caponeta la mortal epidemia de la fiebre amarilla
5 de que el señor cura O'Connor llegara a esta villa, a causa de las intensas lluvias causadas por un huracán en el Pacífico. El día 7 de octubre de 1887 se desbordó el río, provocando una terrible inundación que arrasó con todo, quedando únicamente en pie el templo parroquial y algunas casas de material. El señor cura escribió en su crónica que parado sobre la azotea del templo, para donde volteara la vista solamente veía aguas hasta el horizonte como un inmenso mar o un gran lago de aguas lodosas y turbulentas. Al igual que cuando se vino el desastre de la fiebre amarilla, el señor cura O'Connor fue incansable en su labor de auxiliar a los damnificados, junto con las autoridades locales, proporcionándose la mayor ayuda posible. Tantos y tan graves adversidades ocurrían en esta parroquia, en pocos años desde que llegó a estos lugares, nunca lo hicieron desanimarse ni se abatió, soportando incansablemente la fatiga por tanto esfuerzo, siempre auxiliado por las mismas gentes piadosas de Acaponeta, apoyándose mutuamente unos a otros en las más apremiantes necesidades. Como sacerdote auxiliar del señor cura O'Connor estaba don Leocadio Nieblas, ambos aunados con la autoridad de la villa, reconstruyeron la calle más dañada por su cercanía al río, y en recuerdo de aquella tragedia le pusieron el nombre de calle 7 de octubre, tal y como se sigue llamando hasta el día de hoy. Ya más o menos recuperada la población del desastre continuó. El señor cura, con los trabajos de la capilla en el cerro, fundó la primera escuela primaria para varones que hubo en Acaponeta en 1888, que estuvo primero en el Curato, hoy Casa de la Cultura, y después una casa por la calle Puebla, iniciando con 25 niños. Mientras Acaponeta se recuperaba a poco del desastre, en su crónica del archivo parroquial el señor cura escribió que solo quedaron en pie el templo, la casa cural, que muy dañada, la casa de la prefectura, aún no se construía el palacio municipal, y el juzgado menor, la cárcel y alrededor de unas 10 casas de material. Todo lo demás lo destruyó o se lo llevó la creciente. El prefecto político de Acaponeta, don Luis Peregrini, mandó poner una placa en la farmacia que era de su propiedad, México y Juárez, por la calle que hoy se llamaba Benito Juárez, como un mudo testimonio que marca hasta dónde llegaron las aguas del río. Para la recuperación de la villa, el jefe político del territorio de Tepic, Leopoldo Romano, envió una gran cantidad de víveres, ropa, medicina y materiales de construcción, agua potable y gente para la labor de reconstrucción, viniendo él personalmente a supervisar los trabajos. Estuvieron también muy activos el señor cura O'Connor, el prefecto político don Luis Peregrini, auxiliado por la Junta de Mejoras Materiales, integrada por los señores don Luis Chumacero Herrera, licenciado Leonardo F. Rodríguez, don Amadito Vázquez, don Filomeno Fernández y otros. Se reconstruyó la Plaza Constitución, las calles al hospital, el rastro, el mercado Amado Nermo y otros daños más. En agradecimiento por la gran ayuda y apoyo que envió el jefe político del territorio de Tepic, las autoridades locales y la gente de Acaponeta le pusieron a una calle el nombre del general Leopoldo Romano. Hoy de la plaza hacia el poniente se llama Juan Espinosa Bavara. En el año de 1903 llegaron a Acaponeta las primeras brigadas de trabajadores para la continuación de las vías del ferrocarril subpacífico. Llegan con ellos más de 1 millar de indigentes en calzón de manta, a los que la gente llamaba indios huacas, y comienza a trabajar el cerro del lado poniente para que por ahí pasara la vía del acceso al puente en construcción. Se destruyó la vieja ruina de una antigua capilla que tenía ya más de 100 años y que funcionó mientras se terminaba el templo parroquial en 1807, y unas casas que eran propiedad del padre de don Leocadio Nieblas. Mientras tanto, el señor cura O'Connor siguió con mucha paciencia y entusiasmo con los trabajos de construcción de la capilla del cerro, sin verse afectado en nada. Los dichosos trabajos con él ya mencionados rebajaban el lado oriente del cerro por la gente del ferrocarril. En 1911 llega la revolución a Acaponeta, defendida por prefecto político, el mayor don Ignacio Gamboa, bajo las órdenes del coronel don Santiago Cabrera, y a su vez subordinado al jefe político del territorio general don Mariano Ruiz. Cabrera mandó demoler una vieja capillita que existía en el Cerro de la Cruz
probablemente para construir trincheras y parapetos para la defensa de la plaza. Ante la inminente llegada del general revolucionario don Martín Espinosa de Seguro, quien venía en forma arrolladora del vecino estado de Sinaloa. Con el cobarde y artero asesinato de los líderes revolucionarios Madero y Pino Suárez en 1913, el traidor, usurpador y asesino general Victoriano Huerta se autoproclama presidente de la República, apoyado por el ejército. Con este lamentable hecho se levantan en armas nuevamente miles de mexicanos en todo el país. Así inicia el llamado Segunda Revolución Armada, ahora antihuertista. Surge el caudillo revolucionario como Villa, Zapata, Obregón, Carranza, Huelna y otros. Desde principios del año 1914 se acuartela en la caponeta el general huertista Juan Solares y su segundo en el mando, el coronel acaponetense Alejandro Barrón, quien con el coronel Pablo Pineda tenía bajo su mando los temibles fuerzas federales de los llamados juchitecos. En abril de 1914 salieron de Mazatlán para expulsar a los federales huertistas de Acaponeta. Los generales revolucionarios Manuel M. Diegues, Lucio Blanco y Rafael Buelna, enviados por el general Álvaro Obregón, llegaron a este lugar el día 4 de mayo con alrededor de 5.700 efectivos para combatir a Solares, quien solamente contaba con 1.700 federales. Para la defensa de la plaza, Solares, preparándose para una reñida y prolongada batalla, parapetó a sus soldados en la parte alta y principalmente en el cerro, en el cual ordenó que se destruyera toda la obra de la capilla para hacer defensas con el material. Y así de un plumazo se desvolvió el trabajo de tantos años y esfuerzos realizados por los señores curas y los acaponetenses a lo largo de 35 años. Para esas fechas, el señor cura O'Connors, hace un año que ya había fallecido y había llegado a su lugar para administrar la parroquia al padre don Fermín J. Dávalos, quien quedó como señor cura de Acaponeta hasta el día de su muerte, ocurrida también en esta ciudad, el 26 de noviembre de 1921. El señor cura Dávalos, a su llegada a Acaponeta en 1913, intentó reiniciar la construcción de la capilla guadalupana en el cerro, pero se encontró con la enérgica oposición del prefecto político de esta ciudad, don Pedro Peláez, que ya había adjudicado la posición de dicho cerro al fondo municipal, o sea que ya era propiedad del gobierno local. Ningún esfuerzo, ni lucha, ni ruego de la gente de Acaponeta le sirvieron para que se regresara el cerro. El 5 de febrero de 1917, el territorio de Tepic pasó a ser Estado libre y soberano de Nayarit, y los que anteriormente habían sido prefectos políticos pasaron a ser presidentes municipales, tocándole al señor don Miguel Romero ser el primer presidente municipal de Acaponeta. En ese mismo año, la que antes era la extensión prefectura o partido de Acaponeta fue dividida para formar 4 municipios: Acaponeta, Tecuala, Guajicoy y Rosa Morada. Con las ahora nuevas autoridades y con nueva constitución política mexicana, cambiaron mucho las cosas para la Iglesia Católica. A pesar del anticlericalismo de las nuevas autoridades, el señor cura Dávalos continuó realizando exhaustivos esfuerzos para conseguir la recuperación del cerro, pero nunca pudo lograr nada. En el año de 1921 falleció el señor cura don Fermín Valdávalos y en su lugar llegó el padre don Nazareo de Jesús López en el año de 1922, siendo este el primer cura que hubo en la parroquia de Acaponeta, egresado del seminario diocesano de Tepic. Al llegar el nuevo cura, Acaponeta fue visitado por una comisión de acaponetenses encabezado por el señor don Pedro Solersi y sus hermanos, herederos del señor cura don Gregorio Latorre, mostrándole documentos legales que lo acreditaban como legítimo propietario del cerro, asesorado legalmente por el licenciado don Leonardo F. Rodríguez. Don Pedro y sus hermanos no reclamaban nada para ellos, ya que su único interés, como el de sus acompañantes, era el de rescatar esa propiedad para reiniciar la construcción de la capilla, 43 años después de que la venciera el padre Alatorre, a pesar de que sabían que de esa obra con tanta ilusión iniciada y continuada ya solo quedaban escombros dejados por los federales huertistas en 1914. El 21 de febrero de 1923, la familia Solersi recibió de parte del Ayuntamiento de Acaponeta la siguiente notificación: señor Gregorio Solersi presente. El Ayuntamiento que tengo el honor de presidir tuvo a bien aprobar el siguiente dictamen, cuya parte resultiva la letra dice lo siguiente. Pero saben ustedes, mis amigos, que esta crónica continuará, nos quedamos con la historia de la construcción de la Santísima
Santuario Nuestra Señora de Guadalupe en Acaponeta, Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.